Miguel Torres miró por última vez la fotografía de sus hijos antes de guardarla en su bolsillo. En exactamente 12 minutos, tomaría la decisión más imposible de su vida. Una decisión que salvaría a 186 personas, pero destruiría todo lo que había construido durante 18 años como piloto comercial. Porque lo que nadie te dice sobre volar es esto. Cada vez que subes a un avión, estás poniendo tu vida en manos de alguien que guarda secretos. Secretos que la industria de la aviación prefiere mantener enterrados a 35.000 pies de altura. Y esta es la historia de uno de esos secretos. Una historia real. Una historia que cambió para siempre las regulaciones de seguridad aérea en América Latina. Una historia que empieza con un despegue rutinario y termina con una verdad que te hará cuestionar cada vuelo que tomes de ahora en adelante. Pero antes de revelar lo que realmente sucedió ese día, necesitas entender algo fundamental. En la aviación comercial, hay una regla no escrita que todo piloto conoce, pero que jamás admitirá públicamente. Y Miguel Torres estaba a punto de romperla. 6:15 de la mañana, Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá. Miguel Torres completó la revisión previa al vuelo del avión Embraer 195 con su característica precisión militar. Se revisó cada botón, se comprobó cada sistema, se siguió cada protocolo al pie de la letra. Sus 18 años de experiencia le habían enseñado que las rutinas salvan vidas. Vuelo AV247 tiene permiso para despegar de la pista 13R, dijo la voz del controlador aéreo a través de sus audífonos. Miguel sonrió. 13 derecha. Su pista favorita. Quizá era una señal de que iba a ser un buen día. Un vuelo sencillo a Cartagena. 1 hora y media sobrevolando paisajes que había contemplado miles de veces. Llegaría a casa a tiempo para cenar. Le había prometido a su hija Andrea que le ayudaría con su proyecto de ciencias. Torre AV247 autorizado. Comenzando despegue. Debes saber esto. El Embraer E195 rugió hacia el cielo matutino de Bogotá, como lo había hecho cientos de veces antes. Había 186 pasajeros a bordo, familias, ejecutivos, estudiantes, ancianos, cada uno con su propia historia, sus propios sueños, sus propias esperanzas en la vida, confiaban ciegamente en este hombre de 42 años que nunca había sufrido un solo accidente grave en toda su carrera. Miguel lo sabía. Cada vez que tocaba el panel de control sentía el peso de esa confianza. Por eso era obsesivamente meticuloso. Por eso seguía todos los procedimientos, aunque los hubiera realizado miles de veces. Por eso nunca, jamás tomaba atajos. Excepto una vez. Hace 7 años. Un detalle técnico insignificante en un informe de mantenimiento. Era algo tan insignificante que ni siquiera retrasaría en vuelo. Miguel se había dado cuenta, sí. Pero también sabía que informar de ello significaría cancelar el vuelo, decepcionar a 180 pasajeros y perder la llegada puntual mensual. Por eso firmó el informe, autorizó el vuelo y durante 7 años ese momento permaneció enterrado en su conciencia como un fantasma silencioso. Hasta hoy. El primer indicador se iluminó sin hacer ruido. Un pequeño LED amarillo en el panel de sistemas hidráulicos. Miguel lo miró durante 3 segundos completos, esperando que fuera una falsa alarma. Los sensores a veces fallaban. Era normal. Pero su instinto, ese sexto sentido que desarrollan los pilotos después de miles de horas de vuelo, le gritaba que algo estaba mal. Muy mal. Copiloto, confirma lectura de presión hidráulica en sistema primario, ordenó con voz calmada. Su copiloto, Andrés Ramírez, verificó los instrumentos. Su rostro perdió color. Capitán, estamos perdiendo presión. Rápido. Miguel ya estaba marcando el protocolo de emergencia cuando la segunda alarma se activó, luego la tercera, luego la cuarta. En exactamente 18 segundos, su cabina de mando se transformó de un espacio de tranquilidad profesional en un concierto caótico de alertas. Sistema hidráulico primario. Fallando. Sistema hidráulico secundario. Presión crítica. Controles de superficie. Respondiendo parcialmente. Tiempo estimado hasta falla total, 8-12 minutos. Y entonces, Miguel lo supo.
con una claridad terrible y absoluta. Esta no era una falla aleatoria. Esto era lo que había ignorado 7 años atrás. Aquel pequeño defecto en una válvula de presión que no ameritaba atención inmediata había estado corroyéndose lentamente, esperando el momento perfecto para explotar. Y ese momento era ahora. Primera rehook, la decisión imposible. Imagina esto. Tienes 12 minutos para tomar la decisión más importante de tu vida. 12 minutos donde cada segundo cuenta. 12 minutos donde no hay respuesta correcta, solo opciones terribles. ¿Qué harías tú? Porque Miguel Torres no tenía tiempo para el pánico. No tenía tiempo para el arrepentimiento. No tenía tiempo para pensar en que esto era culpa suya. Tenía 186 vidas en sus manos y exactamente 12 minutos antes de que el avión perdiera completamente la capacidad de maniobrar. 6 de la mañana, 11 minutos y 30 segundos restantes. Opción A. Declarar emergencia máxima e intentar regresar a Bogotá. 15 minutos de vuelo. Pero solo tenía 12 minutos de control. Las matemáticas no cuadraban. Opción B. Buscar el aeropuerto alternativo más cercano, Pereira. 9 minutos y cortaba directo a través de la cordillera. Pero volar sobre montañas sin control total era suicida. Opción C. Intentar un aterrizaje de emergencia en la autopista Medellín-Bogotá. Nunca se había hecho. Las probabilidades de éxito eran del 3%, pero era técnicamente posible. Torre, aquí AVE 247. Tenemos falla catastrófica de sistemas hidráulicos. Solicitando vectores para aterrizaje de emergencia. Necesitamos opciones, ahora. La voz del controlador perdió su tono rutinario. Ahora vio urgencia, miedo, comprensión de que esto era real. AVE 247 entendido. Vectorizando para aproximación de emergencia a El Dorado. Evacuando pista 13R. Servicios de emergencia en posición. Miguel hizo cálculos en su cabeza. 15 minutos. Necesitaba ganar tiempo. Necesitaba un milagro. Y entonces recordó algo que su mentor, el capitán Roberto Méndez, le había dicho años atrás después de 3 copas de whisky en un bar del aeropuerto. Miguel, algún día enfrentarás una situación donde el manual no te salvará, donde los procedimientos no serán suficientes. Y en ese momento tendrás que elegir entre seguir las reglas o salvar vidas. Espero que nunca tengas que descubrir cuál elegirías. Miguel había llegado a ese momento. Lo que Miguel no había dicho a control de tráfico aéreo era toda la verdad. Sí, tenían falla hidráulica. Pero había algo más. Algo que había que toda la investigación posterior se centrara en él. Algo que podría enviarle a prisión. 7 años atrás, cuando firmó aquel reporte de mantenimiento ignorando el defecto menor, no solo había arriesgado su carrera, había violado un protocolo fundamental de seguridad. Y ahora, las consecuencias de aquella decisión estaban a punto de materializarse. ¿Sabes qué es lo más aterrador de los errores? No es cometerlos. Es vivir durante años sabiendo que los cometiste, esperando el día en que finalmente cobren su precio. Miguel había vivido 7 años con ese peso invisible. Y ahora, ese peso se había vuelto muy, muy real. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre ser piloto comercial. A veces, tienes que tomar decisiones imposibles. Decisiones donde ambas opciones son malas. Donde no hay respuesta correcta. Solo una respuesta menos terrible que la otra. Miguel podría haber admitido su error 7 años atrás. Habría perdido su licencia temporalmente. Habría enfrentado sanciones. Pero la válvula defectuosa habría sido reemplazada. Este vuelo nunca habría despegado con ese avión. Esta situación nunca habría existido. Pero también es cierto que durante 7 años, ese mismo avión había volado miles de horas sin problemas. Había transportado decenas de miles de pasajeros con seguridad. Había sido sometido a innumerables inspecciones. Y ninguna había detectado el problema. Porque en la aviación comercial hay una verdad incómoda que la industria prefiere no discutir.
El sistema no es perfecto. Los protocolos no son infalibles. Y a veces, los secretos se acumulan como presión en una caldera, esperando el momento de explotar. Parte 4. 12 minutos de eternidad. 6:51 AM. 11 minutos restantes. Miguel tomó control manual del avión. Los controles respondían, pero cada vez más rígidos. Como tratar de mover un brazo que se está quedando dormido. Cada segundo que pasaba, el avión se volvía menos obediente, más rebelde. Copiloto, activa procedimiento ECO 3. Vamos a hacer algo que no está en el manual. Capitán, eso es... Lo sé, hazlo. Miguel comenzó a despresurizar gradualmente la cabina, mientras iniciaba un descenso controlado. No era ortodoxo, violaba 3 protocolos diferentes, pero reduciría la presión en el sistema hidráulico dañado, posiblemente comprando minutos preciosos. En la cabina de pasajeros, las máscaras de oxígeno cayeron. El pánico comenzó a extenderse. Una mujer gritó. Un niño comenzó a llorar. Las azafatas iniciaron los procedimientos de calma, sus propios rostros pálidos de terror contenido. Miguel escuchó todo a través de sus auriculares. Cada grito, cada llanto, cada oración murmurada, y supo que si fallaba, esos serían los últimos sonidos que esas personas harían. 6:52, 10 minutos restantes. Torre, AB247. Necesito que despejen completamente el espacio aéreo en un radio de 30 millas. Voy a intentar algo poco convencional. AB247, ¿qué estás planeando? Prefiero que no lo sepan hasta que funcione. O hasta que no funcione. 6:53, 9 minutos restantes. Miguel cerró los ojos por un segundo. Visualizó los controles. Sintió el avión como una extensión de su propio cuerpo. 18 años de experiencia, miles de horas, cientos de situaciones difíciles. Todo había sido preparación para este momento. Pero nada, absolutamente nada, te prepara realmente para esto. Segunda Re-Hook, la apuesta final. Si estuvieras en esa cabina ahora mismo, ¿qué sentirías? ¿Terror? ¿Adrenalina? ¿Aceptación de lo inevitable? Miguel sentía todo eso y algo más, una claridad extraña, como si los 7 años de culpa secreta finalmente hubieran encontrado su propósito. Esto era su oportunidad de redención, o su castigo final, quizás ambos. 6:54 AM, 8 minutos restantes. Copiloto, transferir todo el combustible del ala derecha al ala izquierda. Quiero desequilibrar el avión intencionalmente. Capitán, eso es una locura. El avión se volverá incontrolable. Ya es incontrolable, pero si desequilibramos el peso, puedo usar la gravedad para compensar la pérdida de controles hidráulicos. Es física básica. Eso nunca se ha hecho. Por eso podría funcionar. 6:55 AM, 7 minutos restantes. Miguel comenzó la maniobra más arriesgada de su carrera. Transfirió 2.000 kilogramos de combustible de un ala a la otra. El Embraer E195 comenzó a inclinarse. Los pasajeros gritaron, los instrumentos enloquecieron, pero Miguel mantuvo sus manos firmes en los controles. Y entonces sintió algo, una respuesta. El avión desequilibrado y dañado comenzó a responder de una manera diferente, como si Miguel hubiera descubierto un nuevo lenguaje para comunicarse con la máquina moribunda. Era como bailar con un compañero que apenas puede moverse. Cada movimiento tenía que ser perfecto, cada ajuste tenía que anticipar la respuesta lenta y torpe del avión. No era volar, era negociar con la gravedad y la física. 6:56 AM, 6 minutos restantes. Torre, AV247. Creo que puedo hacerlo, pero necesito que despejen pista 13R y que tengan equipos médicos listos. Esto va a ser violento. AV247, toda la ciudad está rezando por ustedes. Miguel sonrió amargamente. Rezar estaba bien, pero la física funcionaría mejor. Parte 5. El aterrizaje imposible. 6:45 AM, 5 minutos restantes. El aeropuerto El Dorado apareció en el horizonte. Miguel nunca había visto algo tan hermoso y tan aterrador al mismo tiempo.
La pista 13R se extendía como una línea de esperanza en medio del caos. Pero había un problema. Varios, en realidad. Primero, estaban descendiendo demasiado rápido. Sin controles hidráulicos completos, no podía ajustar los flaps normalmente. El avión caería como una piedra. Segundo, el tren de aterrizaje funcionaba con el sistema hidráulico, que estaba fallando. Las ruedas podrían no desplegarse, o peor, podrían desplegarse parcialmente y colapsar en el impacto. Tercero, los frenos, también hidráulicos. Si aterrizaban, no había garantía de que pudieran detenerse antes del final de la pista. 6:48 AM, 4 minutos restantes. Copiloto, intenta desplegar el tren de aterrizaje manualmente. Usa el sistema de emergencia. Andrés luchó con las palancas manuales. El sistema resistió. El sudor corría por su frente. Sus manos temblaban, pero seguía intentando. Luego, con un crujido metálico que resonó por toda la estructura del avión, las ruedas comenzaron a descender. «Capitán, tenemos tren, pero las luces de confirmación no se encienden. No sé si están completamente bloqueadas. Tendremos que confiar». Y ahí estaba otra vez, confianza. La misma palabra que 1,866 pasajeros habían depositado en Miguel esa mañana. La misma confianza que él había traicionado 7 años atrás. Ahora todo se reducía a si esa confianza era merecida. 6:49 AM, 3 minutos restantes. Miguel alineó el avión con la pista. Sus manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de adrenalina pura. Cada fibra de su ser estaba concentrada en esta única tarea: traer este avión al suelo sin matar a nadie. Torre AV-247 en aproximación final. 2 minutos para contacto. AV-247, todos los servicios de emergencia en posición. Que Dios les acompañe. Prefiero que la física nos acompañe, pero gracias. Parte 6. 3 segundos que definen una vida. 7 AM. 2 minutos restantes. El avión descendía en un ángulo que haría palidecer a cualquier piloto experimentado. Demasiado empinado, demasiado rápido. Pero Miguel no tenía otra opción. Sin controles completos, esta era la única trayectoria posible. Los pasajeros guardaron silencio. Ese silencio terrible que precede a lo inevitable. Madres abrazaban a sus hijos, esposos tomaban las manos de sus esposas, extraños se miraban a los ojos, compartiendo ese momento final de humanidad compartida. En la cabina, Miguel pensó en su propia familia. En Andrea, su esposa, quien probablemente estaba preparando el desayuno sin saber que su esposo estaba a punto de vivir o morir. En Ana, su hija, quien confiaba ciegamente en que papá siempre volvería a casa. Andrea, si no salgo de esta, espero que entiendas que lo intenté, que realmente lo intenté. 7:01 AM. 1 minuto restante. Miguel vio la pista acercarse. 500 metros, 400, 300. El avión vibraba violentamente. Los sistemas pitaban con alarmas finales. El control hidráulico estaba en cero. Ahora era solo el hombre y la máquina, sin intermediarios tecnológicos. 200 metros. En ese momento Miguel tomó una decisión que ningún manual había contemplado. Una decisión que los ingenieros de Embraer estudiarían durante años. Una decisión que desafiaba la lógica, pero obedecía las leyes fundamentales de la física. 100 metros. Usó el último combustible desequilibrado para crear un momento de torsión. Giró el avión ligeramente en el último segundo, permitiendo que el ala derecha golpeara la pista primero, sacrificando la estructura del ala para absorber el impacto inicial, convirtiendo el avión en su propio sistema de amortiguación. 7 AM. El Embraer E195,
tocó la pista con un rugido metálico que resonó por todo Bogotá. El sonido del metal desintegrándose. El sonido de la supervivencia arrancada a las garras de la muerte. Parte 7. El milagro de 47 metros. El ala derecha se desintegró en una explosión de chispas y metal retorcido. El fuselaje rebotó una vez. 2 veces. Las ruedas del tren de aterrizaje principal colapsaron parcialmente, pero aguantaron, apenas. El avión se deslizó por la pista dejando un rastro de escombros, fuego contenido y esperanza desesperada. Los frenos, milagrosamente, respondieron parcialmente. La fricción del ala destrozada también ayudó a frenar. 7 de la mañana, 3 de la mañana. El Embraer E-195 se detuvo. A 47 metros del final de la pista. A 47 metros de convertir un milagro en una tragedia. A 47 metros de la diferencia entre la vida y la muerte. Durante 3 segundos, nadie dentro del avión se movió. Era como si todos necesitaran confirmar que realmente había terminado, que realmente estaban vivos. Luego, el silencio explotó en un caos de gritos, llantos y abrazos. 186 personas, 0 muertes, 23 heridos, ninguno grave. En la cabina, cuando los equipos de emergencia finalmente abrieron la puerta, encontraron a Miguel Torres con las manos aún en los controles, su rostro cubierto de sudor, sus ojos cerrados, respirando como si acabara de correr un maratón. «Capitán Torres, ¿puede oírme?» Miguel abrió los ojos lentamente. «Estamos vivos», susurró con voz quebrada. «Todos estamos vivos». El paramédico asintió también con lágrimas en los ojos. «Sí, señor. Todos están vivos, gracias a usted». Pero Miguel sacudió la cabeza. «No, no gracias a mí. A pesar de mí». Tercera Ruihook. La verdad inconveniente. Aquí es donde la historia se complica, porque cuando los medios llegaron, cuando las cámaras empezaron a rodar, cuando el mundo comenzó a celebrar al héroe piloto que había salvado 186 vidas con una maniobra imposible, Miguel Torres sabía algo que nadie más sabía. Sabía que esto nunca debería haber sucedido. Sabía que había una firma suya en un documento de hace 7 años que había permitido que este avión volara con un defecto oculto. Sabía que era tanto el héroe como el villano de esta historia. ¿Y sabes qué es lo más difícil de eso? Que ambas cosas eran verdad simultáneamente. No era héroe o villano, era héroe y villano. Era la persona que creó el problema y la persona que lo resolvió. Pero la historia no termina con el aterrizaje. De hecho, apenas comienza. Porque cuando la investigación oficial comenzó, cuando los ingenieros examinaron los restos del avión, cuando revisaron cada registro de mantenimiento de los últimos 10 años, encontraron ese documento. Encontraron esa firma. Encontraron la verdad que Miguel había estado ocultando durante 7 años. Y entonces, el héroe tuvo que enfrentar algo más aterrador que aquellos 12 minutos de terror en el aire. Tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tuvo que enfrentar el juicio público. Tuvo que mirar a las 186 personas que había salvado y decirles, fui yo quien las puso en peligro en primer lugar. Parte 8. La confesión que nadie esperaba. 3 días después del aterrizaje, Miguel Torres hizo algo que ningún piloto en la historia de la aviación comercial había hecho. Confesó voluntariamente su error antes de que la investigación lo descubriera oficialmente. En una conferencia de prensa llena de reporteros esperando escuchar al héroe del momento, Miguel dijo esto: «Quiero agradecer a todos por las palabras amables sobre mi manejo de la emergencia del vuelo AV247, pero no puedo aceptar elogios sin también aceptar responsabilidad. Hace 7 años, firmé un reporte de mantenimiento ignorando un defecto que consideré menor. Ese defecto fue lo que causó la falla que casi mata a 186 personas». El silencio en la sala fue total. No tengo excusas. Tenía presión de mantener horarios. Tenía incentivos financieros para no retrasar vuelos. Pero esas no son excusas. Son explicaciones de por qué cometí un error grave. Un error que casi cobra 186 vidas. Los reporteros quedaron atónitos.
Los ejecutivos de la aerolínea querían arrastrarlo fuera del podio. Los abogados querían detenerlo. Pero Miguel continuó. Salvé esas vidas porque tenía la habilidad y el entrenamiento para hacerlo, pero las puse en riesgo porque tomé un atajo hace 7 años. Ambas cosas son verdad, y ambas cosas importan. Parte 9. La lección que cambia todo. La historia de Miguel Torres no es una historia de heroísmo simple. Es una historia sobre algo más complicado y más real. Es sobre cómo los humanos fallan, cómo los sistemas fallan, y cómo a veces la redención es posible cuando reconocemos nuestras fallas. Miguel perdió su licencia de piloto por 2 años. Fue multado. Enfrentó el juicio público. Su nombre fue manchado. Su carrera temporalmente destruida. Pero 186 personas estaban vivas para contarlo. Personas que organizaron una campaña para defenderlo. Personas que escribieron cartas a los reguladores diciendo, sí, cometió un error, pero cuando importó, cuando nuestras vidas estaban en juego, fue extraordinario. La comisión de investigación emitió un veredicto único en la historia de la aviación. Reconoció tanto el error como el heroísmo. Impuso castigo, pero también reconoció el valor. Estableció un precedente sobre algo que la industria había evitado durante décadas, que la perfección no es posible, pero la responsabilidad sí lo es. Hoy, Miguel Torres vuela de nuevo, en rutas más cortas, con supervisión adicional, pero vuela, porque el sistema reconoció que un error de hace 7 años no define a una persona para siempre, pero cómo responden a ese error sí lo hace. En algún lugar sobre los Andes, en ese espacio aéreo donde casi terminó todo, hay un memorial invisible, un monumento a aquellos 12 minutos que cambiaron todo. 12 minutos donde un hombre enfrentó sus demonios, aceptó su culpa y aún así encontró la forma de convertir una tragedia inevitable en un milagro improbable. Si este tipo de historias reales sobre aviación te hacen ver el mundo de manera diferente, si te das cuenta de que la verdad es siempre más compleja que los titulares, entonces has entendido el mensaje. No somos perfectos, pero en los momentos que realmente importan, podemos ser extraordinarios. Y tal vez, solo tal vez, esa verdad incómoda es exactamente lo que todos necesitamos escuchar. 6 meses después del aterrizaje, Miguel Torres recibió una carta. No era de ningún regulador, ni de la aerolínea, ni de abogados. Era de una niña de 8 años llamada Sofía, quien había estado en el asiento 12B con su madre. La carta decía: Señor piloto, mi mamá dice que usted nos salvó. Yo no entendí bien qué pasó, porque tenía mucho miedo. Pero quiero que sepa que gracias a usted vi mi 9º cumpleaños. Gracias por no renunciar. Miguel leyó esa carta 50 veces, y cada vez entendió algo más profundo. La verdad es esta: todos cometemos errores. Pequeños errores que se acumulan. Decisiones cuestionables que tomamos bajo presión. Momentos donde elegimos el camino fácil en lugar del camino correcto. Pero lo que realmente nos define no son esos errores. Es lo que hacemos cuando finalmente nos alcanzan. Miguel Torres perdió 2 años de su carrera. Perdió dinero, reputación y el respeto de algunos colegas. Pero ganó algo infinitamente más valioso: la capacidad de mirarse en el espejo sin desviar la vista. Hoy, Miguel vuela de nuevo, en aviones más pequeños, con rutas menos importantes. Pero cada vez que toca los controles, lleva consigo la lección de aquellos 12 minutos. Que el verdadero coraje no es nunca fallar, sino enfrentar nuestras fallas cuando finalmente llegan a cobrarnos. Y ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué decisión cuestionable tomaste hace años que esperas que nunca te alcance? ¿Qué documento firmaste sin leer completamente?
¿Qué atajo tomaste pensando que nadie lo notaría? Porque si hay algo que la historia de Miguel Torres nos enseña, es esto. Los secretos siempre cobran su precio. La pregunta no es si, sino cuándo. Y cuando ese momento llegue, ¿tendrás el coraje de enfrentarlo como lo hizo Miguel? La próxima vez que subas a un avión, recuerda, ese piloto en la cabina no es un superhéroe perfecto, es un humano como tú, con errores pasados, con presiones presentes, con miedos y dudas, pero también con miles de horas de entrenamiento, con procedimientos perfeccionados y con la capacidad probada de tomar decisiones extraordinarias cuando más importan. Miguel Torres te saluda desde su nueva ruta sobre los Andes, las mismas montañas donde casi termina todo. Las mismas montañas que ahora sobrevuela con una paz que solo viene de vivir sin secretos. Y si esta historia te hizo ver la vida de manera diferente, si te diste cuenta de que la verdad es siempre más compleja que los titulares simples, si entendiste que la redención es posible incluso después del fracaso más grande, entonces has captado el mensaje. No somos perfectos. Nunca lo seremos. Pero en los momentos que realmente cuentan, cuando nuestras vidas o las vidas de otros están en juego, podemos elegir ser extraordinarios. Y tal vez, solo tal vez, esa elección es lo único que realmente importa al final del día. Los 12 minutos que cambiaron 186 vidas terminaron hace tiempo, pero las lecciones que dejaron seguirán salvando vidas durante generaciones. Porque Miguel Torres no solo salvó un avión, salvó algo más importante. Salvó la idea de que la redención es posible, que los errores no nos definen para siempre, que el coraje de enfrentar nuestras fallas es más valioso que la ilusión de la perfección. Y esa, quizás, es la verdad más poderosa que ningún piloto quiere admitir públicamente, pero que todos necesitamos escuchar. Somos humanos volando máquinas increíbles. Y es precisamente nuestra humanidad, con todas sus imperfecciones, lo que nos hace capaces de momentos de extraordinaria grandeza. 35.000 pies sobre los Andes. En algún lugar entre el cielo y la tierra, entre el error y la redención, entre la culpa y el perdón. Ahí es donde encontramos nuestra verdad más auténtica. Y Miguel Torres la encontró en 12 minutos que duraron una eternidad.